¿Fue Alejandro Magno hijo de un faraón egipcio? Bienvenidos a nuestro canal. En el siguiente vídeo, hablaremos acerca de una de las teorías que ha intrigado a propios y extraños, e involucra a uno de los personajes de la historia antigua más célebres de todos los tiempos. Hablamos de nada más ni nada menos que del enigmático Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande, o simplemente, Alejandro de Macedonia. Bueno, ¿y de qué va la teoría? Pues según los textos de un antiguo historiador griego llamado Pseudo Calístenes en su libro titulado Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, el historiador afirma que la paternidad de Alejandro el Grande no pertenecía al rey de Macedonia Filipo II, sino a un antiguo faraón egipcio exiliado en tierras macedónicas. ¿Será cierta esta teoría? Acompáñanos a descubrirlo. Alejandro III de Macedonia, o mejor conocido como Alejandro Magno, nació en la ciudad de Pela, capital del estado macedonio en el año 356 a.C., y falleció en el 323 en Babilonia, capital del conquistado imperio persa, a la temprana edad de 32 años. Sus hazañas comenzaron cuando tenía apenas 20 años de edad, al ascender al trono de su padre, el rey Filipo. En poco tiempo, construiría uno de los imperios más grandes que la humanidad haya conocido hasta ese momento. Y es que tan solo con imaginar los títulos que logró conseguir en tan solo 12 años de reinado sorprende a cualquiera. Imagínense, fue rey de Macedonia desde el 336 a.C., hegemón de Grecia, faraón de Egipto en el 332 y gran rey de Media y Persia desde el 331. Su dominio se extendería desde la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus, avanzando incluso hasta la India, donde derrotaría al rey Poro en la batalla de Lidaspes en el 326 a.C. A pesar de su deseo de conquistar la península arábiga, se vio obligado a regresar a Babilonia debido a la negativa de sus tropas, y allí falleció en circunstancias misteriosas sin lograr completar sus planes. Durante su breve reinado, Alejandro Magno transformó por completo la estructura política y cultural de las regiones conquistadas, marcando el comienzo de un período de intercambio cultural extraordinario conocido como el período helenístico. Bajo su influencia, los griegos expandieron su presencia tanto en el Mediterráneo como en el Próximo Oriente. Sus logros fueron tan notables que lo convirtieron en un mito y, en ciertos momentos, casi en una figura divina, quizás debido a la profunda religiosidad que Alejandro demostró a lo largo de su vida. Pero, ¿cómo es posible que el gran rey macedónico haya sido engendrado por un exiliado faraón egipcio? Bueno, para ello exploremos un poco los textos de Pseudo Calístenes, quien nos cuenta lo siguiente. Las hazañas de Alejandro, sus excelencias de cuerpo y de alma, el éxito de sus empresas y su valor, ahora contaremos, comenzando por su linaje y por decir quién fue su padre. Que se engañan los muchos que afirman que fue hijo del rey Filipo II, pues eso no es verdad, no era hijo de aquel sino de Nectanebo, como dicen los más sabios de los egipcios, quien lo engendró después de haber perdido su dignidad regia. Ahora bien, ¿quién fue Nectanebo y cómo llegó a Macedonia? Calístenes nos lo explica. Este Nectanebo era un experto en el arte mágica y, valiéndose de ese poder para someter a todos los pueblos por la magia, vivía en paz. Pero, al pasar cierto tiempo, espías acudieron a la presencia del faraón para anunciarle que una gran nube de enemigos persas, al mando de Artajerjes III, se aproximaban a Egipto. Nectanebo, que era hombre muy experto en la magia y acostumbrado a conversar con sus dioses, se enteró por ellos mismos de que se aproximaban los momentos últimos del reino de Egipto. Acto seguido Nectanebo procedió a embolsarse una gran cantidad de oro, se afeitó la cabeza, la barba y disfrazándose con otra vestimenta, huyó desde el puerto de Pelusio y zarpó de allí para arribar a Pela de Macedonia, donde se establecería dedicándose a la astrología como un profeta egipcio. Mientras tanto, los egipcios se preguntaban e interrogaban a sus dioses sobre cuál había sido el destino de su faraón caído en desgracia, a lo cual el oráculo del Serapeo les contestó con estas palabras. Ese rey que ha huido regresará a Egipto, no más viejo, sino rejuvenecido y someterá a nuestros enemigos los persas.
Ahora bien, se cuenta que tras su llegada a Macedonia, Nectanebo se hizo famoso entre toda la población, ya que vaticinaba con tanta exactitud, que incluso la reina Olimpia, al oír de su fama, acudió a consultarle si era cierto el rumor de que su esposo el rey Filipo, al regresar de sus campañas militares la rechazaría, y tomaría a otra mujer como esposa. Cuando Nectanebo vio lo hermosa que era Olimpia, quedó prendido de ella y entonces urdió un plan para seducirla. Es preciso que te unas al dios Zeus Amón, morador de la tierra, y que de éste concibas y des a luz un hijo y que lo críes, pues tendrás de él un vengador de los ultrajes de Filipo. Olimpia acepta y una vez llegada la noche, Nectanebo se disfraza con los cuernos del carnero, la túnica blanca del dios Amón, y así toma a Olimpia en su dormitorio. Queda segura, mujer, que en tu vientre guardas un hijo varón que ha de ser tu vengador y rey emperador de todo el universo habitado. Al regresar Filipo de sus campañas, mira a su esposa embarazada, pero este no toma ninguna venganza contra ella, ya que durante su regreso a Macedonia le acontecen sueños extraños por obra de Nectanebo. Vi en un sueño que un dios muy hermoso, de cabellera y barba canosa, que tenía cuernos en las sienes, que parecían de oro ambos, y en la mano tenía un cetro, se deslizaba por la noche hasta mi esposa, se echaba a su lado y se unía con ella, y al levantarse le dijo: «Mujer, has concebido un hijo varón que te liberará y vengará la muerte de su padre». Nectanebo aseguró a Filipo que ese sueño confirmaba la procedencia divina del aún no nacido Alejandro. Mientras tanto, y para lograr su cometido, el adivino egipcio obligaba a Olimpia a resistir los dolores del parto, para retrasar el nacimiento del príncipe, hasta que los astros ocuparan una posición que, según él, asegurara el futuro glorioso del heredero de Macedonia. Mujer, contente y domina las contingencias de la naturaleza, si ahora das a luz, producirás un esclavo, cautivo de guerra, o un tremendo monstruo. Cuando advirtió Nectanebo que el cosmos alcanzaba su plenitud, observó un resplandor en el cielo, y entonces dijo a Olimpia: «Es momento, da ahora el chillido de parto, y enseguida darás a luz a un rey que será emperador del universo». Olimpia dio un gran grito dando a luz un hijo varón. Sobre el nacimiento de Alejandro, Calístenes describe en un tono épico lo siguiente: «Al caer el niño al suelo, hubo un acordado retumbar de truenos y relampaguear de rayos, capaces de agitar el universo entero». A la mañana siguiente, cuando Filipo vio al niño nacido de Olimpia, dijo: «No quería darle crianza porque no es de mi estirpe, pero ya que veo que es de simiente divina y que su alumbramiento está señalado por prodigios cósmicos, ordenaré que se le críe en memoria de mi hijo muerto, el que tuve de mi anterior esposa, y que se llame Alejandro». En sus textos, el historiador griego hace una breve descripción del aspecto físico de Alejandro. Al hacerse hombre, no tenía Alejandro un aspecto parecido a Filipo ni a su madre Olimpia, ni a su verdadero progenitor, sino que estaba configurado con un tipo peculiar. La figura la tenía de hombre y la cabellera de león, los ojos, de distinto color, el derecho, de tonos oscuros, y el izquierdo glauco, los dientes aguzados como de serpiente, y en su marcha se reflejaba el coraje de un león. Hasta aquí se muestra consumado el plan de Nectanebo. Pero, ¿cuál es el destino del faraón exiliado? Bueno, Calístenes nos cuenta: un día, Alejandro, siendo ya un adolescente de 12 años de edad, acompaña a Nectanebo a realizar sus observaciones astrológicas en el campo. En ese momento, el joven príncipe planea una mala broma para el adivino, aprovechando que éste mantenía la vista lejos del suelo, ensimismado en el cielo nocturno observando las constelaciones de estrellas y planetas. Alejandro entonces lo guía hasta un hoyo donde le deja caer, golpeándose fuertemente en la nuca. Nectanebo, al comprender que la herida es fatal, decide entonces revelar toda la verdad a Alejandro, contándole sobre su verdadera identidad, su reinado en Egipto, su exilio en Macedonia, el enamoramiento de Olimpia y el engaño con el que consiguió seducirla para engendrarlo. Alejandro, al escucharle, quedó convencido de haber matado a su padre, quien, muy afligido y lleno de amor por el que lo había engendrado, lo envuelve en su manto y, colocándolo sobre sus hombros, lo lleva hasta la presencia de su madre Olimpia, quien, por el afecto que le tiene, hace que le entierren con todos los honores como padre de Alejandro que fue. De aquí en adelante la historia se cuenta sola. Alejandro fue bien recibido por los egipcios, quienes le apoyaron en su lucha contra los persas alrededor del 332 a.C.
Recibido como Salvador y Libertador, por decisión popular se le concedió la corona del reino, siendo nombrado faraón en noviembre del 332 en la ciudad de Memphis. Durante su estadía en Egipto, visitó al oráculo de Sigua en el desierto del Sahara para rendirle culto a Zeus Amón. Con este hecho, el oráculo daría por cumplida la profecía del retorno del faraón Nectanebo, reencarnado en su hijo Alejandro Magno. Bueno, hasta aquí todo bien, pero, ¿qué nos dicen los hechos históricamente documentados sobre esta teoría? Para comenzar, la historia oficial de Nectanebo nos dice que efectivamente fue el faraón de la última dinastía de reyes egipcios nativos, y gobernaría Egipto del 359 al 343 a.C. Durante su gobierno, logró evitar una expedición persa en el 350 gracias a una epidemia que cayó sobre el ejército aqueménida. Sin embargo, pocos años después un poderoso ejército de 300.000 soldados, dirigidos por Artajerjes III, derrotó a los egipcios provocando la huida de Nectanebo, quien primeramente llegaría a Memphis, posteriormente a Nubia, donde permanecería durante algún tiempo, para finalmente desaparecer sin dejar huella. Por lo tanto, no existen datos oficiales que confirmen si realmente el faraón terminó en Macedonia. Cabe destacar además que la vida y hazañas de Alejandro de Macedonia de Pseudo-Calístenes fue escrita en los alrededores del siglo III después de Cristo, esto es, casi 600 años posteriores a la vida de Alejandro, por lo cual, la narración incorpora materiales diversos y de muy escasa autenticidad, para reelaborar el conjunto de datos históricos con un significativo ímpetu novelesco. Pseudo-Calístenes enfocó la escritura de su libro en estimular los intereses del público en general de la época, público que prefería a un Alejandro Magno fabuloso en lugar de la figura histórica presentada por otros autores de mayor renombre. El atractivo principal de esta narración fue principalmente la transfiguración de Alejandro en un personaje casi mitológico, similar a esos otros héroes a los que el macedonio admiraba, como Odiseo, el aventurero sagaz y curioso, o como Hércules, viajero vencedor de monstruos, o Aquiles, de un glorioso y trágico destino, quien también fuera su antepasado mítico ya que Olimpia afirmaba ser descendiente de él. Dicho de otro modo, la ficción tenía más colorido que la realidad histórica. Sin embargo, su lejanía frente a la historiografía veraz y respetable no está motivada por esa distancia de más de 500 años, sino por su carácter popular, por ese gusto por lo fabuloso y lo mítico que la distingue inequívocamente de una biografía como la que escribiera Plutarco, historiador griego que vivió durante el primer siglo de nuestra era. Por otra parte, es bien sabido que la cultura del antiguo Egipto impresionó a Alejandro desde los primeros días de su estancia en ese país, y los egipcios nos han dejado testimonio grabado en piedra de estos hechos. En Karnak existe un bajorrelieve donde se representa a Alejandro haciendo ofrendas al dios Amón en calidad de converso. En dicho relieve, viste la indumentaria de faraón, siendo también que en enero de 331 a.C., Alejandro Magno fundaría la ciudad de Alejandría, en una zona costera muy fértil al oeste del delta del Nilo. Ahora bien, Calístenes tomó para su libro la historia que procede claramente de una vieja leyenda popular egipcia, convertida con el tiempo en una novela. Dicho esto, la leyenda del origen egipcio de Alejandro debió de ser sin duda bien recibida por el público alejandrino, al que en primer lugar se dirige la historia. De esta manera, quedaba plenamente fundamentado el derecho de Alejandro al trono egipcio, no como un conquistador extranjero, sino como el heredero legítimo al ser hijo del último faraón egipcio. Para finalizar, les dejo un dato curioso: de acuerdo a los textos de Calístenes, Nectanebo recibiría honras fúnebres en Macedonia, mientras que Alejandro, soberano griego, terminaría siendo sepultado en Egipto por órdenes de Ptolomeo, quien curiosamente, utilizó el sarcófago vacío del último faraón nativo de Egipto, nada más ni nada menos que el mismísimo Nectanebo. ¿Te gustó el vídeo? No olvides darle like y suscribirte, con tu colaboración ayudas a la producción de más contenido interesante. Hasta la próxima.